8 de la mañana con 23 minutos, el primer cambio de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera. La situación en Magallanes son los temas que queremos conversar con el senador de la UDI, Hernán Larraín, que ya nos acompaña aquí en el estudio de la mañana informativa. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está Gonzalo? Mónica, buenos días. Muy bien, ¿se concreta este primer cambio de gabinete? En primer lugar, ¿cuál es su impresión al respecto? ¿Quedó conforme con los cambios? Sí, yo creo que es un cambio importante, necesario. Creo que habían, en el funcionamiento del actual equipo del que cambió ahora, habían vacíos, habían fallas en el ámbito, digamos, de comunicación, de coordinación política y de estrategias comunicacionales. Con eso el gobierno asume entonces que había una falta política dentro de un gabinete eminentemente técnico y cambia entonces la carta principal de navegación. Bueno, yo creo que sigue teniendo un énfasis muy fuerte en lo técnico y la gente que entra, por ejemplo, el ministro de Transporte, son técnicos y profesionales muy destacados y por lo tanto mantiene todavía un cierto énfasis, pero va también haciéndose cargo de esta realidad y espero que no solamente sea una designación de ministros que tienen trayectoria y liderazgo, como son los senadores Matei y Alamán, sino que además que sean personas que puedan ayudar a cambiar la forma de hacer el gobierno. ¿Están todos los que debieran estar? Bueno, eso es una pregunta muy amplia. Usted me está preguntando si falta Pablo Longueira. Yo diría que sí, a mí me echo de menos que no esté Pablo, porque si iban a entrar parlamentarios al gobierno, desde el principio Pablo Longueira es uno de los nombres que se daba siempre, junto con Andrés Alamán. Pero en fin, ya tendrá su oportunidad Pablo, no creo que eso sea lo más importante. Lo más importante es que el presidente haya escogido personas que él siente que lo van a apoyar en fortalecer la parte política del gobierno. Ahí tengo una pregunta, porque se supone que son personas, y todos lo sabemos, con un tremendo tonelaje político, como Eli Matei y específicamente Andrés Alamán, a ellos nos referimos. La pregunta es si debieran participar de instancias como el comité político, porque si no, a menos que sean conversaciones de pasillo, ¿por dónde se queda, digamos, la experiencia que pueden aportar en ese ámbito, más allá de lo que puedan hacer en sus carteras? Eso es una cosa. Pero, ¿en qué instancias debieran apoyar la coordinación política? Yo pienso que es lo clave, porque efectivamente darle ya a sus carteras un sentido político es importante, pero no es suficiente. Yo creo que aquí se debe revisar la forma de hacer la coordinación política. El presidente tiene un estilo de trabajo que es muy efectivo en un cierto sentido. Él trabaja en reuniones bilaterales con los distintos ministros y los exige, los estruja y los saca, en fin, la verdad es que ha sido muy notable esa forma de trabajar. Sin embargo, eso priva la mirada de conjunto. Y ahí es donde yo creo que tiene que revisarse el estilo de hacer gobierno. ¿Deben participar entonces en el comité político Eli Matei y Andrés Alamán? Exacto, en donde personas como estos dos que han entrado ahora, que tienen esa trayectoria política, pudieran ser un aporte muy especial. Por lo tanto, la labor de coordinación política, que tiene que ser asumida con más fuerza por el ministro del Interior, por Rodrigo Ginspete, debe ser acompañada de la participación de los ministros, ellos dos de todas maneras, pero incluso otros ministros que pueden aportar en estas decisiones también deben incorporarse para dar un equipo, el comité político, probablemente. Probablemente esa es la instancia más obvia, pero pueden generarse otras instancias. Lo importante es que el gobierno entienda que tiene que tener una mirada política y comunicacional conjunta, no solo caso a caso, no solo ministerio a ministerio, porque eso le da una especie de mirada aislada o separada y no de la globalidad que necesita para responder a los desafíos del país. Senador, una de las cosas que llamó la atención es que una vez terminada esta ceremonia del cambio de gabinete, inmediatamente sale el ministro del Interior con el subsecretario Huilla a hacer el anuncio de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para Magallanes. Mi pregunta es doble, porque uno, ¿cuánto va a ayudar a Lawrence Goldborn, que tiene que viajar a Magallanes, llegar a la zona con este anuncio, en circunstancias que ya incluso se estaba flexibilizando un poco la postura? ¿Era oportuno? ¿Cómo evalúa ustedes? A ver, a mí me parece a primera vista claramente inoportuno, no pertinente, en un momento dado en que efectivamente se estaba avanzando. Quiero decir que al ministro del Interior le corresponde, y es no solamente un derecho, es su deber mantener el orden público. Y una ciudad que está cortada en su circulación y que impide que los turistas extranjeros puedan volver a su país es algo que no corresponde a un país con Estado de Derecho. Pero dicho esto, a mí me parece que, como usted bien ya anticipa,
en la pregunta. Aquí había un avance grande, ya estaba dividida la Asamblea Magallánica, había una buena cantidad de los integrantes y líderes de este movimiento que aceptaban la propuesta del gobierno, que había flexibilizado su posición de 16,8% de alza a 3%, y por lo tanto estaban abiertos a resolver ese tema. Y entrando un nuevo ministro de Energía a dialogar, se iba, si es que ya no se ha ido o se va a Magallanes para resolver este tema, obviamente le agrega un factor colateral que puede lograr la unidad de esta asamblea en lugar de poder seguir negociando y llegar a un acuerdo. En ese sentido, no pareciera haber sido el momento más oportuno para haber hecho esta decisión, que la pudo haber tomado días antes, pero ya que no la había tomado, podría haber esperado para que el ministro Goldman hubiese tenido más facilidades de negociación. Senador, ¿cuánto va a entorpecer el diálogo en Magallanes este anuncio? ¿Cuánto pueden crispar los ánimos? Ese es el temor, por eso que digo que habría sido mejor haberse aguantado las mechas un ratito más para haber esperado cuánto pudiese lograr el ministro Goldman en el estado de las negociaciones, que ya estaba avanzado por las conversaciones de la semana pasada, que fueron muy ¿Es una intensas. piedra en el camino para Goldman? Puede serlo, puede serlo. Esperamos que pueda manejarse a pesar de ello bien, pero hubiese sido mejor que no se hubiese adoptado, por lo menos, hecho un anuncio público con mucha energía. Quizás en este caso hubiese sido mejor mantener preparativos para poder avanzar en el ámbito del orden público, pero dejando que el ministro Goldman tuviera el rol de coordinar conversaciones y lograr acuerdos para que a través de una negociación ya final pudiésemos cerrar este capítulo que no resiste un día más. Senador, ¿no será un poco riesgoso arriesgar un capital político que está ahí presente, el apoyo ciudadano, el respaldo a Goldman de parte de la ciudadanía, por lo menos en las últimas mediciones y encuestas, es alto? Se le entrega esta responsabilidad y encima no precisamente se allana el camino para su llegada a resolver el conflicto. ¿Puede costar caro en esos términos? A ver, lo primero respecto a la decisión del ministro Goldman de aceptar este biministro con el Ministerio de Energía, a mí me parece importante porque los capitales políticos uno no los puede tener guardados, porque se empiezan a gastar. Uno puede, si usted toda la plata la tiene, por así decirlo, en una cuenta del Banco del Estado, va a mantener su plata, pero no la va a incrementar, no va a seguir avanzando. No digamos debajo del colchón, para que no se ofenda. O debajo del colchón. El Banco del Estado es un gran banco, da seguridad. Por eso que digo, pero la verdad es que los emprendedores tienen que ir arriesgando sus capitales. Y si no los arriesgan, los pierden. O sea, es el momento de invertir. Él tiene que, cuando tiene una oportunidad, tiene que tomarla. Y le hace más pesado el camino al ponerle esta dificultad del anuncio de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero yo creo que el ministro Goldman tiene que mostrar aquí su capacidad negociadora, sus habilidades, y estoy seguro que lo va a hacer bien, porque él, por cierto, va con facultades para poder resolver este conflicto también. Si no fuera, no tendría ningún sentido que hubiese aceptado el cargo. Y si a pesar, además del anuncio de Ley de Seguridad del Estado, Goldman logra solucionar el tema, también tiene un gran rédito político. Por eso mismo, él tiene que ir exponiendo su capital, arriesgándolo, porque así es como va mejorando e incrementando su potencial político. Yo creo que él, a estas alturas del partido, por mucho que diga que no es candidato, efectivamente, a lo mejor él no se ve como candidato, pero la fuerza de los hechos creo que van llevando a que él tenga un rol electoral, digámoslo ampliamente, en el futuro. ¿Cuál va a ser esa instancia? Es todavía prematuro, pero no está encerrada ninguna puerta para una persona con ese potencial. Ahora, en ese marco, ¿cómo ve que va a ser el manejo en el gabinete? Porque ya no hay solo tres potenciales presidenciables, Hinspeter, Lavín y Goldman, sino que ahora se suma Alaman, que nunca ha escondido que le gustaría ser candidato presidencial, y Evelyn Matei, que aunque no haya dicho públicamente, también puede surgir como una carta también interesante. Entonces, ¿cómo ve usted que se va a poder manejar o no se va a poder manejar? ¿Va a tensionar, va a ayudar tener ya 5 presidenciables en el gabinete? A mí no me gusta que se anticipe tanto la carrera presidencial. Yo he planteado que este año es el año decisivo para este gobierno, porque si este año no hace las transformaciones por las cuales fue electo, el gobierno del cambio, y tiene que hacer el cambio. El primer año, entre el terremoto y la instalación del gobierno, no ha podido clavar todas sus banderas. Está recién poniendo la de la educación, viene la de salud, la de seguridad, pero aquí lo que necesitamos es que un gobierno como este haga ahora todos sus cambios, y no se puede ver perturbado este trabajo, que es el año, como digo, decisivo, el año que no tiene excusas el presidente Piñera para sacar adelante su programa de transformaciones, verlo atravesado
por un tema de carácter político presidencial. Anticipar el debate presidencial y que cada cosa que se haga empiece a ser mirada, que se favorece a ¿Es más difícil ahora con todo esto yo presidencial en el encuentro gabinete? que se complica el tema y se puede enervar el proceso que tiene que ser muy claro de consolidar a un gobierno en sus grandes transformaciones, porque el próximo año es un año electoral, vienen las elecciones municipales y las cosas siempre se complican en esos momentos. Este es el año decisivo y ojalá que no se atraviese con el tema presidencial, porque eso va al final distraer la atención de lo que es esencial, que es que el gobierno de Sebastián Piñera logre hacer los cambios por los cuales fue elegido y que es además, si lo hace, lo que nos va a permitir la continuidad para poder continuar un proceso de transformaciones que probablemente no va a requerir de un gobierno de nuestra línea, sino que 2 o 3. Eso es lo que está en juego y por eso es muy importante que este año no se vea distraído por cuestiones importantes, pero colaterales al final, como son los temas presidenciales que tienen todavía un par de años más de decantación. Senador, ¿qué le parece, hablemos de otro de los ministerios relevantes, la nominación del ministro Errázuriz en Transportes y Telecomunicaciones? Y se lo pregunto porque, aunque esto ha sido un tema recurrente de las críticas al centralismo, el Transantiago es un tema que afecta a muchos chilenos, 7 millones de chilenos que potencialmente usan el transporte público acá en la capital. ¿Era la persona más adecuada a su juicio para arreglar este tema que derechamente el ministro Morandé no pudo, porque así se evaluó la campaña de la antievasión, no resultó, etcétera, etcétera, queda mucho pendiente? Ahora, en beneficio del ministro Morandé, hay que admitir que él sacó legislación importante respecto del Transantiago y logró un acuerdo con la concertación. Me parece que hay que rescatar eso porque había mucha discusión sobre cómo seguir. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet no logramos llegar a un pleno entendimiento. Ahora el ministro Morandé creo que mostró una cierta capacidad técnica y política para involucrar a la oposición actual en este proceso y yo creo que en eso había un punto muy destacado. Pero ciertamente el tema del Transantiago sigue siendo un tema pendiente y la trayectoria profesional del ministro Errázuriz es, creo yo, bastante potente y por eso uno tiende a pensar de que es una persona muy adecuada para el cargo. ¿Pero tendrá el manejo político suficiente? Vamos a ver, iba a añadir, vamos a ver si tiene la muñeca política para hacerlo. Por lo que yo conozco de él, me parece que perfectamente puede adquirirla, porque hay personas que han pertenecido siempre al mundo privado y que puestos en un cargo público se sienten como fuera de lugar o no saben cómo es el trabajo. Hay otros que, sin embargo, se adaptan rápidamente. Me da la impresión de que Pedro Pablo Errázuriz, por sus características personales, por su trayectoria, tiene esa condición y por lo tanto pienso que puede ser un buen ministro de Transporte. No, usted decía que no entraron todos los que debieran entrar y hablábamos de Pablo Longueira. Uno podría hacer la pregunta al revés. ¿Salieron todos los que debieran haber salido? Me imagino que usted no va a querer mencionar con nombre y apellido a nadie, pero por eso le hago la pregunta genérico. ¿Salieron todos los que debieron haber salido? Mire, lo que pasa es que ese es el típico análisis que es muy difícil de contestar porque aquí es el que lleva el sartén es el presidente. Si yo fuera presidente a lo mejor habría hecho cambios distintos, a lo mejor. Pero aquí el que tiene el sartén por el mango es el presidente. El presidente es que es lo que importa, da lo mismo lo que uno piense. No, pues no da lo mismo porque usted es un senador de la UDI, partido de la coalición gobernante, también tiene experiencia política, entonces también uno puede tratar de, la gente quiere saber también en sus casas si usted cree que la remodelación fue todo lo amplia que debiera ser, ¿o no? A ver, no ha terminado. Porque, ¿Cómo tiene más cambio de gabinete? No, pero yo me imagino que el cambio incorporará una revisión de los subsecretarios, de los intendentes y los gobernadores. Y por lo tanto, falta todavía la globalidad. Es muy difícil porque también hay cosas de carácter personal involucradas. Si yo hubiera armado un gabinete, a lo mejor no hubiera armado el mismo gabinete que hizo el presidente Piñera. Porque es razonable, si él es el que tiene la conducción, la responsabilidad y él tiene su propia mirada. Dentro de esa perspectiva creo yo que hizo cambios que fueron bastante significativos y yo creo que bastante dolorosos. Por lo tanto, creo yo que dio un paso fuerte, importante. Y incorporó gente también que era bastante difícil. Yo mismo, que he sido reacio y enemigo a que se nombren parlamentarios, por el problema no de que los parlamentarios puedan ir a labores de gobierno, al contrario, lo pueden hacer y creo que en este caso Alamán y Matei lo van a hacer muy bien, sino que porque quienes lo reemplazan
no van a ser elegidos por la gente. Y eso me produce un problema complicado. Pero dejado eso por un lado, creo yo que incorporó gente que le va a dar una tónica muy fuerte al gobierno. Entonces, siempre uno quisiera haber hecho alguna cosa distinta, haber agregado otras personas, siempre pasa eso. Yo habría hecho a lo mejor cosas distintas a él, pero me parece que lo que él hizo está bien hecho. Con respecto a ese punto que dejó usted sobre la mesa, hay varios temas interesantes. En primer lugar, hay mucha queja de parte del electorado con respecto a la forma en que se hacen los reemplazos cuando se saca a un parlamentario para asumir funciones como esta en un gabinete. ¿Es momento de modificar la forma de hacer estos reemplazos? Yo al menos pienso que sí. Yo creo que es muy complicado porque los sistemas de reemplazo son de carácter excepcional. Es cuando un parlamentario fallece, cuando se produce una situación que no es muy frecuente. Pero si vamos a tener ahora a los parlamentarios entrando al gobierno, y en esta oportunidad fueron 2, pero podrían haber sido 3 o 4, se convierte en un sistema permanente. Y si es así, a mí me parece que el sistema de reemplazo es un muy mal sistema de reemplazo, es un peligroso sistema de reemplazo, porque se podría llegar al extremo de que una persona va de candidato a diputado o a senador, porque tiene los votos, pero una vez que es electo, pasa a ser nombrado ministro y lo reemplaza a alguien que no tenía los votos, pero que después de 4 años de trabajo o 3 años de trabajo de diputado o 6 o 7 de senador, claro, entonces de alguna manera puede prestarse para la burla de la voluntad ciudadana. Entonces yo creo que hay que revisar este sistema y buscar... ¿Llamar a elecciones? No, pero podríamos, por ejemplo, elegir a una dupla, que cuando elijan al diputado A, están eligiendo al suplente. En el caso de que de inmediato, de manera que uno sabe que está eligiendo a 2 personas. Bueno, que uno estoy pensando en voz alta. Claro, estoy pensando en voz alta. ¿Y por qué no llamar elecciones complementarias y ya está? Bueno, porque eso ya se probó en el pasado que era un caos permanente. Además viviríamos con elecciones parciales que son no solamente costosas, sino que distraen de la atención. Fue un momento muy negativo en el pasado la existencia de estas elecciones complementarias. Complica a veces a los gobiernos en curso, cuando en una circunscripción termina siendo elegido otro, en fin. O anticipa lo que puede pasar en elecciones siguientes, pero la gente, le digo, o sea, la demanda ciudadana es que se hagan elecciones complementarias, pero más allá de eso... Por eso que la fórmula a lo mejor es buscar que durante la elección se elija al mismo tiempo al reemplazante. Pues estoy pensando en voz alta. Es complicado, porque además si hubiera, por ejemplo, una lista independiente y uno quiere votar por el independiente, muchas veces no va a tener una dupla que lo acompañe. Bueno, pero es que ese es el caso más complicado, porque hoy día un independiente no tiene reemplazo. Y es razonable, porque cuando hay un partido, uno entiende que hay un grupo que está trabajando en la misma línea, hay una institucionalidad. Si falla uno puede ir otro en su reemplazo, pero un independiente no. Mayor razón para que se tenga un reemplazante, porque ahí sí que la gente que eligió a un independiente no tiene cómo reemplazarlo. ¿Quién va a reemplazar a Evelyn Matei? O mejor dicho, primero, ¿qué características debiera cumplir el reemplazante de Evelyn Matei? ¿Debiera ser un diputado? ¿Quién debiera ser? Bueno, se ha estado haciendo consulta. El presidente del partido, el senador Coloma, estuvo ayer en la cuarta región reunido con el Consejo Regional y escuchó también a los líderes para ver qué personas podían ser. Curiosamente le pidieron que fuera alguien que no fuera de allá. No dijeron que sea alguien de aquí porque, en fin, en un minuto dado parece no tener una persona claramente indicada para esa responsabilidad. Y se han estado dando 2 o 3 nombres que fundamentalmente son del ámbito de los diputados. Ese es lo que está ocurriendo. Pero hoy día se va a ir a la comisión política y ahí se resolverá. Yo no tengo velas en el entierro, vamos a ver qué es lo que corresponde. Imagínense, si un diputado después hay que reemplazar al diputado además. Así es, esa es la complejidad que tiene el sistema. Por eso que digo, no es lo mejor, más claro sería si yo elijo a este diputado, este es su reemplazante, si elijo a este senador, este es su reemplazante, y no tener que estar haciendo malabares que también generan al interior del partido situaciones desagradables, porque ya he visto que hay algunos que son partidarios de uno y otros que son partidarios de otro, generan tensiones internas innecesarias. Senador, si estuvieran resueltas por la ciudadanía, además tendrían legitimidad democrática. En Renovación Nacional el reemplazo de Andrés Alamán fue prontamente resuelto, bueno, todavía no se hace, ¿verdad?, patente, pero ya fue aceptado por Carlos Larraín. ¿Le gustó a usted que ingrese Carlos Larraín al Parlamento? Me ha tocado trabajar con él bastante, creo que es una personalidad política con sus
particularidades, por su manera de ser, pero también es una persona que tiene mucha competencia, es muy serio, con una trayectoria profesional muy destacada. Yo creo que va a ser un aporte en el Senado. ¿Y cómo se va a compatibilizar con la nueva forma de gobernar, con la nueva derecha y con toda la visión que ha descrito, por ejemplo, el ministro Ginspeter, con respecto a su postura? Porque Carlos Larraín siempre se ha mostrado, y él derechamente es una persona más bien conservadora. Bueno, yo creo que este es el tema, la coalición tiene que mostrarse en toda su diversidad. Y por eso yo personalmente no fui partidario ni soy partidario de este concepto de nueva derecha, porque encajona una cosa que es muchísimo más amplia, donde hay personas de centro, hay personas de otros sectores políticos que están en la coalición y que no se sienten interpretados en un concepto de derecha por muy renovado que este sea. O sea, ¿con esto se acaba la nueva derecha? Bueno, yo no sé si ha existido como tal, es más bien una apreciación, una perspectiva que hizo en un minuto dado el ministro Ginspeter, que reflejaba su punto de vista, pero no es fruto de un debate de la coalición. Y por eso mismo son aportes que uno hace para ir viendo cómo le damos expresión, cómo le damos una denominación a lo que estamos haciendo. Para cerrar, pues nos acabó el tiempo, el senador Camilo Escalona, que va a estar en un ratito más donde usted estaba sentado, dijo en una entrevista el fin de semana, al Mercurio específicamente, que el gobierno como estaba le parecía perfectamente derrotable. Si el gobierno no modifica el rumbo, ¿usted cree que se puede perder la siguiente? Si no modifica estas cosas que usted decía, conducción política, en fin, de la forma de trabajar, ¿puede perder la alianza el próximo gobierno por errores no forzados, por no modificar esta forma de conducción política? Es posible, es posible. Yo creo que ciertamente lo más difícil hoy día, el peor enemigo que tiene el gobierno está dentro, porque la concertación no pareciera ser enemigo hoy día. Creo que lo están haciendo muy mal, hay mucha división, no hay liderazgo, no tienen más que a la presidenta Bachelet, que está en un escenario distinto. De manera que las posibilidades de perder el gobierno hoy día, creo yo, pasan por nosotros mismos. Y en ese sentido creo que este tipo de ejercicios de revisar, de replantearse la estructura de gobierno, cambiando ministros, cambiando la forma de gobernar, buscando cómo denominamos y cómo nos planteamos como un proyecto de futuro, nos hacen pensar que hay capacidad de reacción frente a los hechos, y estoy seguro que se le va a hacer mucho más difícil a la concertación en el tiempo, si ellos no resuelven sus problemas internos, el derrotarnos en una próxima elección, porque creo que el gobierno va a tener resultados y ha mostrado capacidad de enmienda, y por lo tanto yo tengo bastante confianza de que vamos a tener coalición por mucho rato. Senador Larraín, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Y nos vamos